Hola y bienvenidos a este análisis para The Monday Market. La semana pasada fue, no sé cómo describirla, una auténtica montaña rusa para los mercados, ¿no? Empezó con una caída, bastante fuerte, con mucha ansiedad alrededor de la inteligencia artificial y de repente al final un rebote impresionante, todo impulsado por la esperanza de que la Reserva Federal baje las tasas. Es una descripción perfecta. La narrativa del mercado, que es lo que realmente mueve todo a corto plazo, dio un giro de 180 grados. Pasamos en, 72 horas, de un sentimiento de quizás la burbuja de IA está por estallar, a uno de la Fed viene al rescate. Y nuestra misión hoy es justo esa, desglosar qué hay detrás de este latigazo y qué nos dice para el futuro. Exacto. Vamos a poner la semana pasada bajo el microscopio para entender bien dónde estamos parados. Y ya con esa base, pues miramos hacia adelante, a esta nueva semana que además es más corta por el feriado en Estados Unidos. La idea es identificar qué es lo que los inversionistas van a estar vigilando de cerca. Pues empecemos entonces. Echemos un vistazo por el retrovisor. De acuerdo. Si vemos la foto completa, a pesar de ese rebote tan fuerte del viernes, el S&P 500 terminó la semana con una pérdida. Fue de más o menos un 1.3%. Pero creo que lo más importante, lo que de verdad encendió las alarmas, fue algo técnico. ¿Te refieres a la ruptura del promedio móvil de 50 días? Justo a eso. Los principales índices, el S&P, el Nasdaq, rompieron ese nivel por primera vez desde abril. Y vale la pena detenernos ahí un segundo. Ese promedio es, en esencia, el precio promedio de cierre de los últimos 50 días. Actúa como un piso o un soporte psicológico muy importante. Cuando el precio cae por debajo, muchísimos algoritmos lo leen como una mala señal. ¿Como que la tendencia alcista se rompió? Exacto. Y eso puede activar ventas automáticas. Fue, ahora sí que, la primera grieta seria que vimos en la armadura del mercado en meses. Y esa grieta, como mencionabas, parece que se originó en el epicentro de toda la euforia de este año, la inteligencia artificial. Se sentía un nerviosismo. Totalmente. La conversación entre inversionistas institucionales de repente empezó a centrarse en los excesos. Se habla de un gasto de capital brutal, de valuaciones que ya descuentan décadas de crecimiento perfecto y sobre todo de deuda. Fíjate, el caso que circulaba en todos lados era el de Oracle. Tienen una razón de deuda a capital del 550%. 550%. Es una locura. Es una locura. Para ponerlo fácil, es como si una persona debiera 5.5 veces el valor de todo su patrimonio. Aunque ganes mucho dinero, cualquier problema te pone en un riesgo altísimo. Eso es lo que le preocupa al mercado. Y lo más interesante de este nerviosismo es que no se calmó. De hecho, creo que se intensificó, justo después de los resultados de Nvidia, que sobre el papel eran espectaculares. Exactamente. Esa fue la señal de que el mercado ya no desconfiaba de una empresa, sino del sector completo. Y esto lo vimos reflejado en el VIX, el índice de volatilidad, que a menudo se le llama el índice del miedo. Superó los 27 puntos. No veíamos ese nivel en mucho tiempo y ya indica una ansiedad considerable. Para tener referencia, debajo de 20 es calma, ¿cierto? Correcto. Y arriba de 30 ya es pánico. Estábamos en una zona de alta tensión. El índice de miedo y codicia se fue directo a miedo. Profundicemos entonces en el gran evento de la semana, el reporte de Nvidia. Presentaron el miércoles y, de verdad, todo el mercado estaba conteniendo la respiración. ¿Cuáles fueron los números? Los números fueron objetivamente extraordinarios. Ingresos de $57 millones. Eso es un 62% más que el año pasado. O sea, pulverizó las expectativas. Pero lo más impresionante fue su guía, su proyección para el siguiente trimestre. Esperan ingresos de entre 65 y 66 mil millones. Para una empresa de ese tamaño, crecer así es casi sin precedentes. El propio CEO, Jensen Huang, dijo que la demanda de su nuevo chip, el Blackwell, estaba fuera de serie. Cifras de otro planeta, la verdad. Y aquí viene la gran paradoja. La acción sube después del cierre, pero al día siguiente, adiós ganancia. Terminó la semana con pérdidas. A primera vista parece el clásico compra el rumor, vende la noticia, o hay algo más de fondo. Yo creo que es una mezcla.
Pero lo de fondo pesó más. Lo de vender la noticia te explica un día, pero la presión vendedora siguió, y peor, se contagió. Microsoft y Amazon, por ejemplo, recibieron una baja en su calificación por primera vez en 3 años, citando justo eso, la evaluación. El mercado parece estar diciendo, Nvidia, sí, eres una máquina de hacer dinero, pero el vecindario donde vives, el de la IA, está carísimo y peligroso, y no podemos ignorar el riesgo de una corrección en todo el sector. O sea que el riesgo macro del sector le está ganando a los fundamentales micro de la empresa líder. Un cambio de mentalidad muy importante. Y mientras todo esto pasaba en el mundo tech, en el frente macroeconómico también hubo movimiento. Se acabó el cierre del gobierno y por fin tuvimos el informe de empleo de septiembre. Y fue un informe que, casi parece diseñado para darle a la Fed una excusa para bajar las tasas. Por un lado, se crearon 119,000 empleos, más de lo esperado. Eso le permite a la Fed decir que la economía sigue fuerte. Pero, y aquí está el truco, la cifra de agosto se revisó fuertísimo a la baja, a una pérdida de 4,000 empleos, y el desempleo subió a 4.4%. Estos datos son la coartada perfecta para que la Fed diga que ya hay grietas en el mercado laboral y que es momento de ser más flexibles. Un informe que se puede leer de las dos maneras, y el mercado eligió la más optimista claramente. Por completo. Y a eso se le sumó el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que mejoró un poco. Pero la pieza clave de ese reporte, la que seguro vio la Fed, fueron las expectativas de inflación a un año. Bajaron a 4.5%. Cuando la gente espera menos inflación, tiende a pedir menos aumentos de sueldo, y se rompe esa espiral de precios y salarios que tanto les preocupa. Pero el catalizador final, lo que de verdad encendió la mecha del cohete el viernes, fue ese cambio drástico en las expectativas sobre la Fed. Sin duda alguna. El detonante fueron unos comentarios de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York. Y esto es clave. Williams no es cualquier miembro. Se le ve como la mano derecha de Jerome Powell. Sus palabras pesan muchísimo. Y sus comentarios fueron muy dovish, o sea, expansivos. Sugirió que las subidas de tasas ya se acabaron y que ahora la discusión es cuándo empezar a bajarlas. Y el impacto en los mercados de derivados fue inmediato. Fue sísmico. La probabilidad de que la Fed recorte las tasas en diciembre, que a principios de semana era como del 40%, se disparó a más del 65-70%, o sea, en cuestión de horas. Los operadores ahora calculan una votación de 7-5 a favor de un recorte. Y esa nueva expectativa fue el combustible de alto octanaje que impulsó todo el rally del viernes. Parece que la narrativa cambió. El miedo a la IA dominó la primera mitad de la semana, pero la esperanza en la Fed ganó la batalla al final. Y esta batalla tuvo ganadores y perdedores muy claros. Mientras los gigantes tecnológicos sufrían, ¿qué pasó con las empresas más pequeñas? Ahí vimos algo muy interesante. El índice Russell 2000, que agrupa a empresas de pequeña capitalización, mostró una fortaleza relativa muy notable, especialmente en el rebote del viernes. Y lo mismo pasó con el S&P 500 de igual ponderación, donde Apple pesa lo mismo que la empresa 500. Esto confirma que la debilidad estaba hiperconcentrada en unas pocas megatecnológicas. Podríamos estar viendo los inicios de una rotación de capital. El dinero saliendo de lo más caro y buscando oportunidades en otros lados. Justo, en áreas del mercado que se han quedado atrás. Y en el otro extremo del riesgo, me imagino que para las criptomonedas fue una semana para el olvido. Fue una corrección severa, una verdadera sangría, diría yo. Bitcoin se desplomó por debajo de los $90,000. Acumula una caída de casi 30% solo en noviembre. Ethereum y las demás, pues igual. Hay una teoría interesante de Tom Lee de Fundstrat. Él sugiere que una liquidación masiva de creadores de mercado que pasó el 10 de octubre sigue teniendo réplicas. Lee cree que Bitcoin podría encontrar un piso técnico cerca de los $77,000. Y a esto se le sumaron salidas récord de capital de los ETFs de cripto, lo que es señal de que el inversionista minorista también se asustó y está vendiendo. Un panorama muy completo de una semana de infarto. Miremos ahora hacia adelante. Esta semana es más corta en Estados Unidos por el feriado de Acción de Gracias, lo que usualmente significa menos volumen. ¿Qué hay en la agenda?
Es una semana donde toda la acción se concentra en un solo día. El miércoles vamos a tener una avalancha de datos importantes justo antes del feriado. Sale la segunda estimación del PIB del tercer trimestre, los pedidos de bienes duraderos, pero el plato fuerte, el dato que todo el mundo va a esperar, es el índice de precios PCE. El PCE, el indicador de inflación favorito de la Fed. ¿Podemos explicar rápido por qué le hacen más caso a este que al IPC? Claro, el PCE significa gasto en consumo personal. La gran diferencia es que el IPC mide el precio de una canasta fija de cosas. En cambio, el PCE es más dinámico, mide lo que la gente de verdad está comprando. Por ejemplo, si la carne de res sube mucho, la gente compra más pollo. El PCE captura ese efecto de sustitución. Por eso, la Fed cree que es un reflejo más preciso de la inflación real y basa sus decisiones en él. Entendido. Y de reportes de ganancias queda algo interesante. La temporada ya casi termina, pero sí, quedan algunos nombres. El lunes reporta Zoom, que nos dará una idea de cómo va el gasto en software empresarial. El martes tenemos a Dell y Best Buy, dos buenos termómetros del gasto del consumidor en electrónica. Y el miércoles, antes de la campana, reporta Deere, el de los tractores, un gran barómetro de la economía industrial. Con todo esto en mente y después del rebote tan violento del viernes, ¿cuál es la situación técnica del mercado? ¿Qué dicen los gráficos? El panorama es de un optimismo cauteloso. Los alcistas pueden celebrar que el S&P y el Nasdaq encontraron soporte justo en sus promedios móviles de 100 días. Era un nivel crucial que tenían que defender. Sin embargo, no estamos fuera de peligro. Hay un nivel de soporte crítico para el S&P 500 al contado en la zona de 6.440 a 6.450 puntos. Si el precio cayera por debajo de ahí, podría desatar una ola de ventas de fondos cuantitativos, los famosos CTAs. CTAs, ¿puedes desglosar qué son y por qué son tan importantes en estos niveles? Por supuesto. CTAs son las siglas de Commodity Trading Advisors. Imagina que son grandes fondos que usan algoritmos para seguir tendencias. No toman decisiones por fundamentales, sino por el movimiento de los precios. Tienen reglas programadas. Si un índice rompe un nivel clave, venden. Y como manejan tanto dinero, sus ventas pueden acelerar una caída drásticamente. Por eso todos los vigilan. Y más allá de los niveles de precios, ¿hay alguna otra señal que nos diga si el rebote es saludable? Sí, y es una señal de debilidad muy importante que no podemos ignorar. La amplitud del mercado o market breadth. Piensa en el mercado como un ejército. Un avance es saludable cuando la mayoría de los soldados, o sea, de las acciones, avanzan juntos. Lo que vemos ahora es que solo unos pocos generales, las megatecnológicas, están corriendo, mientras el resto del ejército se queda atrás. La amplitud está en mínimos de varios meses, y esa es una señal clásica de que el rally es frágil. Para ir aterrizando todo esto, si tuvieras que resumir las tendencias, oportunidades y riesgos para esta semana, ¿cuáles serían? Empecemos con la oportunidad. La posible rotación de capital desde las megatecnológicas hacia sectores más olvidados, como las small caps o acciones de valor, podría continuar, sobre todo si la idea de un recorte de tasas de la Fed se consolida. De hecho, algunos analistas ven una posible caída hacia el promedio móvil de 200 días del S&P 500, por ahí de los 6.185 puntos, no como una catástrofe, sino como una excelente oportunidad de compra. Entonces, el riesgo principal es que un mal dato de inflación el miércoles arruine la fiesta por completo. Ese es el riesgo principal, sin lugar a dudas. Un reporte de PCE más alto de lo esperado anularía toda esperanza de recorte en diciembre y podría borrar el rebote del viernes en un día. Otro riesgo a vigilar es el estrés en los mercados de deuda de las empresas de IA. Por ejemplo, los Credit Default Swaps, o CDS, de Oracle, han estado subiendo. Un CDS es básicamente un seguro contra el impago de la deuda. Si su costo sube, es que el mercado ve más riesgo. Y antes de empezar mencionabas también algunos factores geopolíticos y de aranceles. Correcto. Hay dos comodines. Primero, se habla de un posible plan de paz de 28 puntos para Ucrania. Si eso avanza, sería un catalizador alcista muy fuerte para los mercados. Y probablemente bajaría el precio del petróleo.
Segundo, el gobierno de EU ha empezado a reducir algunos aranceles agrícolas. Cualquier noticia de reducción de aranceles se vería como algo muy positivo para la confianza y la inflación. Un panorama muy claro y con muchas variables. Para terminar, me gustaría que nos dejaras con una idea final, algo para que la audiencia reflexione. Creo que la idea central es que el mercado está caminando sobre una cuerda floja, muy delgada y muy alta. Por un lado, tienes la promesa transformadora de la inteligencia artificial, que es real, la vemos en el crecimiento de Nvidia, es una fuerza de productividad impresionante. Pero por el otro, tienes las duras limitaciones del mundo real, una montaña de deuda, tasas de interés más altas y hasta barreras físicas, como la capacidad de las redes eléctricas para soportar toda esta nueva demanda de energía. Lo que nos lleva a la pregunta fundamental que va a definir el futuro del mercado. Exacto. La gran pregunta para el próximo año no es si la IA cambiará el mundo, porque eso ya es un hecho. La pregunta es si nuestra infraestructura, la financiera y la física, puede soportar la velocidad de ese cambio sin romperse. ¿Qué pasa cuando un gasto a nivel de tiempos de guerra, como dicen algunos, choca con un consumidor que empieza a cansarse y una economía global con cicatrices? Esa es la tensión que va a definir a los ganadores y perdedores en los próximos meses. Una reflexión muy potente para cerrar. Gracias por desglosar una semana tan compleja y darnos las claves para la que viene. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y dar like para más análisis a fondo.